Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de este podcast Viaje del Fénix. Pero bueno, el día de hoy les tengo un episodio como bonus o como extra, ya que hoy no tengo un invitado, pero yo les voy a contar acerca de mi más reciente experiencia competitiva, porque bueno, creo que puedo contar algo, bueno, cosas muy interesantes, compartirles todas las reflexiones que he hecho acerca del deporte. A partir de esa experiencia. Bueno, con un poquito de contexto, ya bueno, lo había mencionado un poco en otros episodios, pero bueno, yo soy atleta de taekwondo y compito en la modalidad de punce o formas, que bueno, es algo similar como a las katas en karate, para que más o menos se den una idea por si no han visto los otros episodios o no han visto como el contexto. Y bueno, yo durante mucho tiempo había tenido la meta de competir a nivel internacional y por fin se logró. El pasado 11 de octubre del 2025 fue mi primera competencia internacional en esta modalidad, en este deporte. Y bueno, antes de todo este viaje, que es lo que va a ser este episodio, porque voy a hacer una combinación entre mi experiencia deportiva como un poco del blog de viaje, porque fui a Croacia. Y bueno, yo cuando sabía, bueno, decidí que quería ir a un internacional, sabía que yo iba a ir sola, porque bueno, yo tuve que ahorrar para poder ir a esta competencia durante 2 años. Y bueno, yo no tenía dinero para llevar a nadie más, ¿no? Entonces yo sabía que iba a ir completamente sola, porque pues no podía pagarle, por ejemplo, a mi coach o a cualquier otra persona. Eh, y cuando al fin me dieron el aval, pues le conté a mi mejor amiga, que se llama Andrea, que vive en Francia, y ella me dijo que podía ir a verme. Entonces, bueno, eso fue como una alegría muy bonita porque pues no, a veces nos vemos una vez al año, si bien nos va, porque pues ya la distancia es, pues ya es bastante, ¿no? Pero dije, bueno, eso va a ser algo bueno porque no voy a estar totalmente sola. Pero en cuestión deportiva, pues sí, yo no iba con ningún equipo, no iba con coach ni nada. Pero bueno, todas las personas que han estado conmigo apoyándome, sabía que desde México iban a estar igual echándome porras y todo, ¿no? Pero bueno, empezando, vamos a iniciar con el día número 1, que es el día que yo viajaba a Croacia. Viajaba en la noche. Ese día en la mañana me llega un correo sobre que me iban a decir, bueno, que yo tenía ya la posibilidad de hacer el check-in en internet para pues decir que sí iba a tomar el avión y todo eso. Y cuando voy viendo los datos del vuelo, se supone que yo llegaba eso era el miércoles, y el jueves yo llegaba a Croacia el jueves en la noche. Pero cuando voy viendo los datos del vuelo, dice que yo llegaba el viernes a las 2:30 de la tarde. La competencia era el sábado, pero yo tenía que llegar bueno, de 4 a 6 a hacer el registro de la competencia en Croacia. Entonces, si todo iba bien, bueno, yo cuando vi eso, pues primero me alarmé porque dije, ¿cómo? Yo llegaba el jueves y ¿por qué me lo cambiaron? O sea, como que no sabía por qué, hasta dudé si había comprado bien los vuelos. Ya cuando me di cuenta era porque se había retrasado el avión de aquí de México a París, donde era mi escala, y por lo tanto ya no llegaba a mi conexión. Entonces me cambiaron el vuelo al siguiente día y yo tenía que pasar una noche en París que yo no tenía previsto, y primero pues me alarmé porque dije yo no, no tengo hospedaje, nada. Y bueno, empecé a contactar a personas que sabían del tema, de familiares y todo, y ya me ayudaron y me dijeron que no había tanto problema porque en esos casos la aerolínea se tiene que hacer como cargo de que pues tú tengas un lugar donde hospedarte. Y bueno, como que por un momento dije, bueno, voy a tranquilizarme, me estresé un poquito, debo admitir, pero después dije, bueno, hay que fluir, o sea, no todo va a salir de acuerdo al plan y hay que más bien, en vez de preocuparse, ocuparse de las cosas. Entonces, ya en la noche, pues ya sí vi que mi vuelo salía un poco tarde de lo previsto. Y bueno, ya estando en el aeropuerto pregunté, y ya me dijeron, sí, te van a dar hospedaje o comida y transporte del aeropuerto al hotel en París, pero eso ya lo ves allá. Yo tenía un poco de miedo por el idioma también porque pues yo no hablo francés, pero bueno, sé un poco de inglés. Y, pero bueno, me habían dicho que en París como que no es
como que luego me dicen, es que no hables inglés porque les molesta, pero bueno, yo creo que en el aeropuerto es un poco diferente, ¿no? Porque, bueno, por obvias razones, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, ya, tomé mi vuelo, yo la verdad me encanta viajar y yo estaba muy feliz. Ya llegando, bueno, en el transcurso del vuelo, pues hice varias cosas. A mí me gusta mucho la comida del avión, aunque a muchas personas no. Aunque, bueno, esa pasta que comí ese día no fue la mejor, pero bueno, estaba rica. Y me puse a escuchar un poco de música, tratar de dormir, pero pues no podía totalmente. Eh, y vi una película que les quiero compartir que se llama Give It All, que es de animación japonesa. Y bueno, a mí me gustó mucho porque me sentí un poco identificada con el personaje, ya que es de canotaje. Son unas chicas que hacen como un grupo para competencia y aún una de ellas se bloquea a veces en las competencias. O sea, primero empieza muy bien y de repente se bloquea y bueno, va pasando la historia conforme va haciendo equipo con las demás. Y yo no sé si iba muy emocionada, muy sensible o qué, pero bueno, yo terminé llorando después de ver esa película. Y bueno, creo que como luego como atletas, al ver cosas así, nos hacen sentirnos como identificadas. Ya una vez que llegué a París, pues estuve buscando el servicio al cliente para ver esta cuestión del hospedaje. Primero en un lugar no había nadie y yo como que empecé así de, ah, ¿qué voy a hacer? Pero ya después pregunté, llegué a servicio al cliente y bueno, la cuestión aquí es que, bueno, el idioma yo a veces como que tenía dudas sobre mí si iba a poder con el inglés, porque nunca había podido como bueno, sí, en un viaje anterior más o menos había podido como practicarlo o estar en el contexto de este extranjero, pero había hablado también un poquito de alemán, pero no había centradome en inglés. Entonces fue como un reto, pero traté de no pensar en el idioma, simplemente como fluir y de hecho siento que eso fue lo que pasó, porque ya cuando llegué al servicio al cliente, pues ya empecé a explicar que no, me habían cambiado la conexión y ya perfectamente pude mantener la conversación y ya me explicaron que sí, precisamente iba a tener derecho a hospedaje, comida y transporte. Entonces ya me dijeron dónde ir, tardé un poquito en llegar, ahí compré un chip para tener internet durante el viaje, que decía que era para toda Europa. Entonces, bueno, ya pude llegar al hotel, era un hotel bastante cómodo, muy amables también, y cené algo muy delicioso, era como un pollito en una salsa con papa, una salsita blanca, y había una cosa que parecía Gerber, y había una maquinita con café y chocolate. El chocolate caliente estaba delicioso y yo así fascinada con ese chocolate. Y bueno, eso fue temprano porque yo ya estaba cansada de todo el viaje y dije, voy a llegar a dormirme y ya estaba muy, muy rendida. Y bueno, eso es lo que intenté. Y yo creo que dormí unas 3 4 horas, pero después me desperté. Yo creo por dos cosas, principalmente pues por el cambio de horario, porque en México era de día en ese momento, y porque estaba demasiado emocionada por todo. O sea, yo desde antes de subirme al avión yo estaba emocionadísima y pues de repente me desperté, no podía dormir y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y primero pues como que uno como que se empieza a estresar porque dice, no, pues es que tengo que dormir bien porque cuando sea la competencia no puedo no rendir y no descansar y mañana me tengo que levantar temprano y todo eso. Pero dije, bueno, voy a intentar hacer lo que hago en México para dormirme, que luego a veces me pongo música relajante o a veces me pongo historias de terror o cosas así, o meditaciones. Pero ninguna de las cosas funcionó porque les digo, estaba tan emocionada y por el cambio de horario que pues no me podía dormir. Entonces, en vez de estar como luchando con, debería dormir, dije, bueno, yo quería ver una película, que es mi película favorita, que se llama El Guerrero Pacífico o El Camino del Guerrero, dependiendo de cómo lo encuentren, que es mi película favorita por varias cuestiones, porque bueno, es como que combina esta parte del deporte, como el crecimiento personal e interno, y como la había querido ver en México y no me había dado tiempo, entonces dije, bueno, pues voy a verla. Y bueno, me la puse y bueno, yo lloré, lloré mientras veía la película, porque si bien momentos anteriores de mi vida ya me había sentido identificada,
no, yo creo que fue el momento en el que más me llegó muchas partes de la película. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para explicarles un poquito de lo que pude rescatar de este filme. Ya bueno, ahondando en la película, aquí me gustaría rescatar varios puntos. Bueno, al principio, espero no hacerles spoilers, pero les quiero contar de qué va más o menos. Bueno, Dan Millman es un atleta de gimnasia. Bueno, es basada en hechos reales. Él se encuentra con un señor al cual le apoda Soc por Sócrates, porque le empieza como a dar muchas enseñanzas de vida, que al principio él no entiende y hasta choca como con lo que él es y se enoja, pero conforme va pasando la historia se da cuenta que era lo que necesitaba para vivir más plenamente, ¿no? Él también se lesiona, Dan, y en algún punto los doctores le dicen que ya no haga gimnasia, y pues él se aferra a su meta, ¿no? Y va haciendo, bueno, va viendo una evolución del personaje a nivel interno. Y bueno, de las cosas que me gustaría rescatar de esta película es la parte donde hablan acerca de la felicidad externa. Es que hay una parte donde Dan pues no puede dormir y entonces por eso llega a la gasolinera donde encuentra a Sócrates y le dice como, eh, bueno, Sócrates le pregunta a Dan si sabe, si es feliz, y él le dice como de, pues cómo no voy a ser feliz si tengo a las chicas que quiero, soy atleta de alto rendimiento, mi papá tiene mucho dinero, duermo y hago lo que quiero cuando quiero, y él le dice, entonces si puedes dormir y decides cuándo hacer lo que quieras, ¿por qué no puedes dormir? ¿Por qué todas las noches vienes conmigo, no? Y él se queda así como de, ¿qué? Y entonces ahí, conforme va pasando la película, pues se da cuenta de que la felicidad no se tratan de cosas externas, sino de las cosas internas. A veces nos centramos solo en los objetos o en las grandes cosas, en las grandes metas, y olvidamos lo que pasa alrededor en nuestro día a día. Como a veces que niños pueden jugar con nosotros y regalarnos una sonrisa, gente que fue amable, nuestros vecinos, amigos, familiares, compartir momentos de risa, o incluso a veces no tienen que ser totalmente felices, pero pues compartir algo profundo con alguien, ¿no? Es algo de lo que él empieza a darse cuenta. También, bueno, sí, eso básicamente, ¿no? Entonces, tanto él como sus compañeros se centran solo como en el resultado, ¿no? Y eso los tiene demasiado, pues ni siquiera se ve que están felices o no están disfrutando su deporte, se ven demasiado estresados porque solo dicen, es que cuando yo tenga tal resultado, entonces mis papás sí se van a sentir orgullosos de mí, entonces sí voy a sentir valioso, voy a ser feliz, porque te imaginas todo lo que tendría si yo tuviera ese resultado, y están atados su felicidad a algo externo, ¿no? Entonces creo que es algo de reflexionar, porque a veces podremos o no llegar a la meta, pero pues si nosotros no disfrutamos de nuestro interior o de las cosas que pasan en el día a día, lleguemos o no, podemos sentirnos vacíos, ¿no? Eh, Porque, bueno, ha habido historias de atletas o de personas de otros medios, como actores y así, que llegan a lo que los demás o que la sociedad determina como éxito o fama. Y cuando uno llega ahí, a veces ni siquiera, bueno, se han sentido deprimidos, unos incluso han llegado a pues, a intentar, pues ahí es cuando te das cuenta si realmente el dinero o las cosas externas, digo, en grandes medidas, realmente te va a dar la felicidad. Digo, bueno, sí, obviamente tenemos que tener las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Pero ya a esos niveles de que pues alcanzaste lo que todos dijeron que debías alcanzar, una medalla olímpica, ser campeón del mundo, debemos de darle otro significado para que eso de verdad tenga también algo que nos haga un clic interno de verdad y no será solo algo como banal. Eh, en una parte también habla sobre sacar la basura, que es justamente estas ideas que la sociedad creo que nos han impuesto, como de si somos atletas o trabajadores o alumnos o lo que sea, y que nos determinan cómo deberíamos ser para sentirnos valiosos, ¿no? Y esas ideas que nos meten, creo que poco a poco nos van como dañando a nivel interno, ¿no? Eh, Hay otra parte donde habla acerca de que la gente le teme a su interior, y creo que es algo que sí se ve mucho,
que a veces queremos evadir lo que sentimos, a veces emociones como la tristeza, el enojo, la frustración, e intentamos evadirlas con cosas externas, ¿no? Con excesos principalmente. Y pues a veces la mejor solución es sentarse para escucharse a uno mismo y pues poder, pues las emociones, tratarlas de una manera lo mejor posible, ¿no? Algo sano, pero darle espacio a cada una de nuestras emociones que van surgiendo en la vida. Hay otra parte donde también habla acerca de que es triste que la gente muera, pero que también a veces es más triste cuando la gente que vive realmente no lo hace. Y sí, a veces vamos como muy automáticos haciendo lo que entre comillas, deberíamos hacer y realmente no nos sentimos que estamos disfrutando el día a día, ¿no? Y principalmente en el deporte a veces pasa mucho. Entonces creo que sí es algo que me gustó reflexionar. Um, hay otra parte donde, bueno, como les decía, él se lesiona y todos les dicen que ya deje de la gimnasia y todo. Y hasta en algún momento él, bueno, se frustra, tiene que vivir lo que tiene que vivir. Y de repente dice como de, bueno, creo que ya encontré pues, mi misión en la vida, que es servir a los demás, así es que voy a trabajar. Bueno, como que piensa en dedicarse en algo como servicio al cliente o algo así, porque Sócrates es el que se dedica a atender a las personas en una gasolinera y a venderles cosas, pero él siempre le dijo como que lo importante era servir a los demás. Y entonces Dan dice, bueno, yo también quiero hacer eso, como que ya cambia un poco su perspectiva, pero ahí me di cuenta que no importa en qué área estés, tú puedes servir a los demás. O sea, no importa si Dan hubiera decidido dedicarse a algo como vender cosas, interactuar con la gente o seguir su sueño de ser gimnasta, de todas maneras puedes servir a los demás. Y creo que es algo que si cada uno de nosotros entendiera, haríamos un cambio social bastante importante, porque pues a veces somos muy individualistas y creo que pensar en el otro también es importante, ¿no? Digo, siempre en balance. Hay otra parte donde, bueno, él se levanta de esta lesión, ya lo verán ustedes si deciden ver la película, pero bueno, yo también me sentí identificada porque hace un tiempo tuve una lesión bastante fuerte también en la rodilla y yo en algún punto dije, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Y cuando veo a él que empieza a nadar, empieza a rehabilitarse, yo también entré a natación por esta cuestión de mi rehabilitación. Y cuando yo lo vi, o sea, les digo, toda la película estuve llore y llore y llore porque yo sentía que, pues, me sentí como Dan, levantarse, el decir, pero esto es lo que quiero, aferrarse, hacerlo de manera inteligente también, eh, buscar otras alternativas para decir, quiero cumplir esta meta, ¿no? Y yo, que estaba ya a unos días de cumplir ese sueño, pues estaba sumamente contenta por todo. O sea, yo no iba buscando un resultado, yo iba buscando simplemente aprender lo más que pudiera de todo. O sea, no solamente de la competencia, sino también de mí misma, de un viaje internacional, que bueno, yo lo veo así, ¿no? Viajar sola es complicado. Y aparte también es un reto viajar a competir a nivel internacional. Y si juntas esas dos cosas, pues yo sí decía, es un reto grande, pero yo sé que lo voy a lograr. Digo, afortunadamente ya al final no estuve totalmente sola, pero pues en un principio yo dije, ahí voy a estar solo yo y a ver cómo me va, ¿no? Y bueno, ya la última cosa que me gustaría rescatar de esta película es la parte del aquí y el ahora, que justamente a veces estamos pensando o en el pasado o en el futuro y no nos centramos de vivir este momento, ¿no? Y creo que eso cambia mucho la perspectiva en la que podemos ver la vida, porque sí, o sea, a veces vemos demasiado futuro o tanto en el pasado, pero pensando que vamos a durar muchos años y a veces no sabemos cuándo vaya a ser, ¿no? Y lo importante es que lo único que tienes seguro es lo que estás haciendo ahorita, el aquí y el ahora, ¿no? Es lo único que tienes como seguro. Entonces, como sacarle este mayor provecho, ¿no? En una parte también Sócrates le enseña como a Dan en estar en el aquí, en el ahora, en su deporte, y de hecho entra como en este concepto que se ha vuelto un poco cada vez como más famoso, que es el estado de flow, en el cual pues uno haciendo una actividad se pierde, o sea, deja de pensar y solo se dedica a sentir y fluye y le salen resultados muy padres. No sé si ustedes lo hayan sentido,
pero yo lo he sentido en muchas actividades, por ejemplo, en la fotografía, editando fotos, editando videos, escuchando otros podcasts, viendo películas, entrenando, compitiendo, en el que uno ya no deja de pensar y solo fluye. Es como un momento muy bonito. De hecho, en otras películas lo manejan también como la zona o en otros tipos de conceptos. Y Dan, cuando entra en ese estado, tiene un resultado deportivo muy importante y está como, wow, qué padre, ¿no? O sea, como debiste estar ahí, así. Nada más que al principio no lo sabe cómo manejar. Ya conforme va pasando la película, ya entiende más acerca de este concepto, ¿no? Entonces, entrar en esos estados es muy padre porque es cuando te das cuenta lo que realmente te apasiona a ti, ¿no? Y bueno, ojalá la puedan ver. Y bueno, ya seguiré terminando este paréntesis de la película y pues los aprendizajes que les puedo compartir de mi experiencia y de lo que vi. Bueno, vamos a continuar con el relato de mi experiencia en Croacia. Ya al siguiente día, ya era viernes, que es el día que yo tenía que llegar al registro, y dije, bueno, hasta ahora no se ha retrasado ese vuelo. Si se retrasaba ese vuelo, yo creo que sí ya me iba a estresar, pero bueno, tenía el tiempo, digamos, justo para poder llegar al registro. Entonces, bueno, me levanté temprano, fui a desayunar porque también tenía incluido ese hotel el desayuno, y era buffet. A mí me dio mucha ternura porque habían unas crepitas chiquitas y me dieron mucha ternura. Había salchichas, queso, más chocolate del que me había gustado la noche anterior, y yo estaba muy feliz, ¿no? Y bueno, ya, ahí en Francia ya hacía bastante frío. Afortunadamente pues llegué temprano al aeropuerto, estuve ahí un rato esperando, y bueno, ya afortunadamente ya después me pude subir al avión, llegué a Croacia. Bueno, ahí yo estaba muy cansada, entonces me dormí un rato del vuelo, que no era mucho, era como 1 hora y media. Y ya cuando llegué, como así como a las 2:30 a Croacia, pues yo tenía todavía 1 hora y media, para poder llegar del aeropuerto al registro, y decía que era media hora, entonces dije, bueno, no tengo tanto problema. Pero cuando llegué al aeropuerto, ya no tenía los datos, y yo así de, ¿qué? Pero sí había comprado un chip justamente para tener internet en toda Europa, pero decía que como me había movido de lugar porque el chip era de Francia, pues ya no tenía. Entonces dije, ¿ahora qué? Voy a tener que comprar otro, y dije, bueno, a ver, ahorita lo resolvemos, ¿no? Afortunadamente ahí ya estaba en contacto con mi amiga, ella, que les digo que me fue a ver, pues ya estaba en Croacia. Nada más que ella la iba a ver hasta el día de la competencia, o sea, un día después. Y pues le dije, bueno, pues a ver si me puedes pedir un taxi, pero dije, no, pero no tengo el internet. Entonces dije, bueno, voy a tener que tomar un taxi de ahí, del aeropuerto. Y ya, le dije hacia dónde iba. Y igualmente aquí fue un reto. Bueno, la verdad es que, como les digo, no iba pensando tanto. Creo que esto tiene que ver un poco con la idea del flow, o sea, en vez de estarme pensando así de el idioma, el idioma, el idioma, o sea, al contrario, dije, pues así como fluye, o sea, como si estuviera hablando español. Y ya me subí al taxi, le dije a dónde iba. Y como había tráfico, pues justamente de esa media hora sí se convirtió en casi 1 hora y cuarto. Entonces, llegué justamente a las 4 al registro, pero ese viaje fue bastante padre para mí porque el taxista fue muy amable. Los dos estábamos hablando en inglés, yo le estaba contando acerca de México, él me estaba contando acerca de Croacia, hablamos acerca de los deportes, de muchos temas, y a mí me pareció una muy buena experiencia. De hecho, hasta él me dijo que tenía buen inglés, y yo así de, caray, yo no sabía, porque les digo, nunca había tenido como pues la oportunidad de practicarlo tanto, ¿no? Entonces dije, bueno, no estoy tan mal, sé que puedo mejorar, porque también hace mucho no lo practico, pero pues yo me defendí, dije, no, pues me sentí bastante orgullosa de mí, ¿no? Por atreverme a hacer ese tipo de cosas, porque a veces nos da miedo, ¿no? Entonces el chiste es aventarse. Seguramente errores tendremos muchos, pero pues creo que lo que te da esa satisfacción de haberlo trascendido es muy importante. Y aparte de la conexión con otras personas, que yo creo que de los viajes que he hecho es de lo que más me llevo. Así sea a veces una persona que te compartió una sonrisa, que te compartió, o que te ayudó a llegar a algún lado. Para mí todas esas personas como que son parte de mí, ¿no? Y incluso cuando aquí en México pues alguien me pide ayuda, ya sea pues también mexicano o extranjero o quien sea, pues trato de ayudarlos, ¿no? O sea, como pues yo he recibido esa ayuda en otros momentos, pues también quiero darlo. Ya cuando pues llegué al registro,
Yo ya tenía hambre, pero pues mi prioridad era llegar a registrarme. Entonces ya llegué por mi acreditación. No tenía internet, de hecho había pegado un cartel de un QR para el grupo de la competencia y yo así de, pues no tengo internet, a ver ahorita cómo le hago. Ya llegué, todo bien en el registro. Y justamente ya habían pues varios atletas de varios países y encontré a unos españoles. Y dije, bueno, a ellos les voy a preguntar acerca del chip, seguramente ellos saben. Y ya nada más la cuestión era que tenía que haber activado los datos roaming y ya, con eso tenía internet ahí, pero yo no sabía. Entonces, bueno, ya que los activé, dije, ay, muchísimas gracias. Y yo, no, pues, ¿de qué? Y la verdad les agradezco mucho. De hecho, al siguiente día otra vez me encontré a la señora que yo creo que era mamá de alguno de los atletas y me preguntó si todo bien. Y yo, sí, muchas gracias. Y me parecieron muy amables. Y bueno, de ahí yo ya dije, bueno, lo que necesito es comer y encontré un restaurante justo afuera de donde es el registro y donde era la competencia y probé una comida típica de Croacia que si no lo pronuncio mal es cevapi, que es como un pan, digamos, que lo parten como a la mitad y son como parecen como así decirlo salchichitas, pero como de carne, no sé realmente bien qué es, y aparte tenían como una guarnición. Bueno, ya les pondré las fotos y todo eso. Yo cuando lo probé se me hizo delicioso. Y yo, wow, ¿qué es esta maravilla, no? Y bueno, después de eso, yo como antes de que pues me cambiaran el itinerario, lo del vuelo y todo, yo tenía bien planeado qué quería hacer. Incluso pues dije, puedo visitar algo ese día pero no pude. Entonces dije, bueno, es temprano, tal vez sí pueda visitar algo, pero la verdad es que ya estaba muy cansada. Entonces dije, no, prefiero irme a mi hospedaje. Y ya llegué allá, también el chico fue un poco más serio, pero la verdad también igual muy amable, muy bonito el lugar ahí, solo que estaba como, bueno, es que les quiero contar que Croacia es como muy verde. De hecho, desde que íbamos en el avión para aterrizar, ya estábamos a punto de aterrizar y se veía como mucho campo. Y a mí se me hizo muy, muy bonito porque no es una ciudad como la Ciudad de México que está repleto de gente y así. O sea, que digo, también tiene su parte bonita, pero a veces también es mucho estrés. Pero allá el centro sí era como, pues, muy, digamos, poblado. Bueno, en el sentido que había muchos edificios. Pero alrededor, no muy lejano, estaba, pues sí, ya se veía como más campo, como pueblo, la verdad, muy bonito, muy tranquilo. Y bueno, ya llegué a donde me instalé. Y de ahí pues fui a un súper a comprar cosas para el día siguiente, porque yo sé que luego las competencias son pesadas y pues hay que llevar snacks y cosas así. Entonces, bueno, ya fui a un súper y dije, bueno, ya me voy a dormir temprano porque pues ya mandaron las gráficas, yo vi que me tocaba contra una chica italiana, vi más o menos en qué horario me tocaba y todo. Y yo estaba súper feliz, o sea, yo dije, no importa el resultado, pero yo voy a dar lo mejor de mí. En ese momento, bueno, yo estaba cansada, pero nuevamente quería dormir, pero no pude por el cambio de horario. Les digo, la emoción era demasiada que igual dormí yo creo como unas 3, 4 horas y otra vez me desperté y lo mismo del día anterior no me podía dormir. Y pues solo dije, bueno, ya no voy a luchar contra eso, voy a vivir mi emoción. Tenía nervios. De hecho, en competencias anteriores, incluso por ejemplo, la última que había tenido antes de esa fue en agosto, no, en julio, en un estatal. Y a mí lo que a veces me pasaba es algo raro porque no me pasa todo el tiempo. Hay competencias en las que no tengo nervios o como que los sé gestionar más. Bueno, sí, más bien, no es que no tenga, sino que los sé gestionar mejor y a veces hago la forma y todo bien, ¿no? Pero hay veces donde me ganan los nervios y tantito antes de entrar estoy calentando y mis movimientos son fuertes y estables y ya que entro al área empiezo como a temblar, mis movimientos ya no son como eran y yo no había sabido detectar qué era lo que me hacía como controlar o no los nervios, ¿no? Esa consistencia que yo buscaba. Y entonces como que sentía ese nerviosismo en el cuerpo y dije, ay, a ver si no mañana me da eso de que me tiemblan las manos y todo eso. Pero llegó un punto en el que dije, yo hice mi reflexión en la noche de por qué estoy aquí, por qué estoy en esta competencia internacional que no fue nada fácil, a pesar de que era un abierto y en teoría todos se pueden registrar, a mí me costó muchísimo trabajo,
no solo por los trámites de a nivel, pues, como de la asociación y todo eso, sino también como de la parte mía interna y mi trayectoria deportiva, porque pasé por muchas lesiones, les digo que yo ahorré 2 años para esa competencia, a veces me privé de ir a otras competencias nacionales porque yo quería vivir un internacional, incluso viví otras cosas como mudarme de mi casa, después tener que regresar, muchas cosas que yo dije hubiera sido más fácil rendirme y estoy aquí a punto de cumplir esta meta. Entonces dije, ¿por qué? Me hice como esa pregunta de por qué estaba ahí y yo dije, estoy ahí por mí, porque yo recuerdo que cuando era cinta roja, a mí las formas siempre me apasionaron y yo siempre como que imaginaba y decía, bueno, me imaginaba estando en un escenario importante en categorías de alto rendimiento, pero yo en su momento creí que eso no era para mí, entonces muchos años lo descarté hasta que vi que era posible y entonces dije, pues estoy ahí en honor a esa niña pequeña, esa Abril del pasado que se ilusionaba con hacer formas a un nivel pues de alto rendimiento y creo que nunca me centré en el resultado, sino en simplemente yo estar en el área, enfrente de los jueces, con mi uniforme haciendo formas y viviendo esa emoción al máximo. Entonces, cuando pensé eso y dije, ya es mi primer internacional, así es que es un parámetro a ganar, o sea, dije, la primera vez todo es ganancia, o sea, independientemente de si llego a perder, creo que el hecho de haber llegado hasta acá, y les digo, no solamente en el ámbito deportivo, sino en el personal, en aventarme a hacer cosas que nunca me imaginé, como el viajar sola, porque de hecho hasta, pues creo que quien más lo sufrió, o sea, porque luego sí me daba un poquito de nervios el viajar sola, pero quien más lo sufrió creo que fue mi mamá, porque me decía, te vas a ir hasta allá y yo no puedo ayudarte a nada, y yo así de, pues mamá, sí, pero déjame, ¿no? O sea, como yo sé que esto me va a hacer crecer demasiado, que puedo aplicar en todas las áreas de mi vida esta independencia y de hecho sí he visto imágenes que dicen como de, si eres capaz de viajar solo y de tomar un avión solo y luego aparte en otros países eres capaz de cualquier cosa y creo que sí ayuda demasiado a esa confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, todos esos retos que yo enfrenté, también a mí me dijeron los doctores que ya no hiciera taekwondo, muchas cosas que en algún punto yo dije, ya hasta aquí llegué, me voy a rendir y decir, estoy aquí a pesar de todo eso, ya el resultado es lo de menos. Claro que va a haber un parámetro, como les digo, para mejorar técnicamente y físicamente, porque es algo que pues me gustaría, pero no es, creo que de primera instancia no es lo más, no era lo más valioso para mí en ese momento, ¿no? Todo lo que estoy diciendo acerca de mi experiencia y mis reflexiones en el deporte, pues quiero decirlos a partir de lo que yo he vivido y de lo que me ha funcionado y de lo que no me ha funcionado. Pero bueno, tampoco es la verdad absoluta, ¿no? Entonces los invito también a que pues tomen lo que les sirva de mi experiencia que les estoy contando, pero pues también si hay cosas que no les sirven, deséchenlo porque no es lo mismo lo que yo viva a lo que ustedes están viviendo, ¿no? Entonces, solo simplemente es como mi reflexión que incluso pues la puedo ajustar con el tiempo, ¿no? A veces algo que pienso ahorita puede ser que después ya no, o al revés, pero, pero en esencia es invitarlos a eso ustedes cuando vayan a competir, pues sí, está padre que tengan un objetivo deportivo medible externo, pero que no se olviden de esas pequeñas cosas que van trascendiendo en su día a día a nivel deportivo y personal y que valoren también como todo lo que hay alrededor. O sea, yo el hecho de que sabía que mi familia me iba a estar viendo aquí desde la transmisión, que me mandaban mensajes de mucho éxito, amigos, entrenadores, familia, todos que me decían, tú puedes, o sea, yo sentir esa emoción desde otro país fue algo que agradecí demasiado. Agradecí a las personas que forman parte de mi vida en este momento, las personas que ya no, a lo mejor actualmente, pero dejaron una huella muy bonita en mí. Entonces, como toda esa parte de sentirme viva, creo que eso fue lo más importante, que yo me sentí viva cada momento del viaje, cada momento de la experiencia, que dije, eso es lo que vale la pena, ¿no? Entonces, como que justamente me deshice de toda esa carga y siento que los nervios como si me hubiera tomado una píldora y se hubieran ido. Y dije, ya, no volvieron, ya no temblé en las competencias, como que yo ya no estaba pensando en esta parte del resultado. Entonces fluí, justamente entré en esta parte del estado de flow, pero bueno, la cuestión es que ya, como
una hora antes de que sonara el despertador, al fin pude dormirme y ya sonó el despertador, pero bueno, ya me apuré y bueno, ya inició el día de la competencia. Pues el día de la competencia ya me desperté temprano, me bañé, me arreglé y todo. Yo estaba muy feliz porque pues ya tenía mi acreditación. O sea, de hecho, yo creo que antes de ir por una medalla, yo iba por esa acreditación que dijera mi nombre y dijera pues del país en el que vengo, a pesar de que no soy de la selección mexicana, pero pues sentirme orgullosa de yo vengo desde México, sola, sin equipo, porque aparte casi nadie de Latinoamérica iba. Solo recuerdo haber visto a unos chicos, o a uno brasileño, y creo que ya. O sea, todos los demás eran europeos, creo que también había asiáticos, pero pues no había nadie más de Latinoamérica, mexicanos, yo era la única. Entonces, pues yo dije, bueno, yo estoy aquí por mí, por las personas que me han apoyado y todo. Entonces, pues yo, bueno, ya desayuné. Y luego fue algo muy gracioso porque yo había visto la ruta para llegar, pero fue como muy diferente a lo que el transporte que yo había tomado el día anterior, porque se veía de otro color la línea, entonces me imaginé que era como el otro tipo de transporte, porque en una aplicación que es la del transporte de Croacia, te marca que hay autobuses y tranvías. Entonces yo dije, pues si el otro día tomé un autobús, seguramente ahorita es un tranvía. Entonces como que crucé la parada y me subí a un tren. O sea, entonces cuando yo llegué estaba la chica que como que te ve los boletos y todo. Y cuando voy llegando le enseñé mi boleto y me dice, no, es que ese no es. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo que no? Y entonces yo empecé como de, a ver, ¿cómo? Dice, es que te estás yendo al otro lado, es hacia allá. Y yo, ¿cómo? Dice, y no es en este transporte. Y yo, ¿qué? Entonces yo como que me empecé, ahí sí me estresé un poquito porque recuerdo que, bueno, yo había tenido una experiencia previa en Francia donde en el tren las paradas eran muy largas. Entonces yo dije, no, si esto se para la próxima estación es en una hora, ya valí. O sea, ya no llegaba yo a la competencia. Pero afortunadamente una señora con un bebé pues ya me empezó a preguntar hacia dónde iba, le enseñé el mapa y ya me dijo, mira, solamente te tienes que bajar en la próxima, cruzas la calle y ahí tomas el autobús. Y dije, pero tarda mucho, y me dijo, no, ahorita ya es la parada. Y ya llegué, y efectivamente eso hice. También ahí le pregunté a otra chica y ya me dijo, mira, es tal número, tal ruta, y dije, ok, y ya, que o sea, afortunadamente fue muy bien, llegué a buena hora, llegué, y ahí fue cuando vi a mi mejor amiga, que es Andy. Ya cuando llegué ahí, pues yo me puse muy feliz de verla, nos abrazamos, yo casi chillo, pero ella me decía, no chilles, pero bueno, la cuestión es que ya llegamos y pues ya me puse a calentar y todo. Primero fue mi rutina con música de freestyle. Pues lamentablemente yo no pude hacer mortales o cosas muy locas, de hecho hasta ciertas cuestiones, por ejemplo la patada de lado saltando y cosas así, pues yo no la entrené tanto porque por mi lesión de la rodilla es mucho riesgo y a veces aunque yo la hacía en menor medida llegaba a sentir como cierta inestabilidad y yo dije no quiero lesionarme de más porque entonces iba a ser un problema después y ya no voy a poder ni siquiera hacer pumse reconocido. Entonces, bueno, me la llevé tranquilo. Yo sabía que iba a salir baja de calificación, pero la verdad es que yo lo hacía porque, pues dije, ya estoy ahí, quiero presentar esa rutina que ya había presentado una vez en México. Sé que no lo logré como hubiera querido, pero la pasión siempre la tuve, entonces en honor como a esa parte, yo dije, yo lo voy a hacer. O sea, independientemente de cuánta calificación saque, yo sé que pues yo me lo gané. Y bueno, bueno, que aquí quiero decir que la logística de la competencia fue diferente a lo que yo estoy acostumbrada en México. En México, cuando vamos a un nacional o incluso en estatales, nos revisan las uñas que estén como bien cortas, como que no traigas pasadores, que el uniforme te mida como tiene que medir y todo eso. Van los jueces con las gráficas y te van mencionando y te dicen en qué hora de salida vas, te llevan al área. Pues yo estaba esperando eso y eso nunca pasó allá. Es más, nadie me revisó la acreditación, nadie me revisó nada, simplemente como que ya el orden estaba dado y uno tenía que entrar y acceder al área como quisiera. Entonces, primero me sacó de onda eso, hasta le pregunté a una chica de Gran Bretaña y también estaba su coach. Y también a ella le pregunté, y de hecho cuando le pregunté eso, me dijo, sí, uno tiene que pasar así normal, no pasa nada. Y yo, bueno, porque ya me tocaba casi pasar.
Y ella hasta incluso me invitó a competir el próximo año allá en su país. Y ya, bueno, entré al área y todo, yo ya estaba como mentalizada y todo, y en eso se acerca un juez y me dice que si traía coach, y yo le dije que no. Entonces me dijo, ve y consigue a alguien, y yo así como de, ¿qué? Porque aparte yo había mandado correo meses antes preguntando que pues si yo iba sola y si no llevaba coach había problema, me dijeron que no. Entonces yo iba con esa idea de que no importaba, pero ya en ese momento me dijeron, pues tuve que resolverlo, ¿no? Siento que afortunadamente, a diferencia de mi yo pasado de hace muchos años, que sí se estresaba por cualquier cosa que salía fuera del plan, como que ya estaba yo medio curtida y dije, voy a resolver, o sea, no me puedo quedar ahí de, ay, ni modo, y ahora qué voy a hacer, no. Me dijeron, consigo un coach, pues eso hice. Dije, pues a la coach de Gran Bretaña, que justamente acabo de hablar con ella, ya fui, le pregunté, me dijo que sí, muy amable fue a coacharme. Y ya cuando terminé le agradecí mucho, le dije que me había puesto, ahí sí sentí un poco de nervios porque de hecho me confundí en unas partes de mi rutina. Yo creo que sí tuvo que ver con eso un poco la concentración, pero lo más interesante fue que no me quedé parada. De hecho, como que mi cuerpo reaccionó, como que improvisó tantito, pero después ya agarró el ritmo otra vez en la rutina y ya la terminé y dije, ya, o sea, no importa me haya equivocado o no, disfruta y haz tu máximo en los últimos movimientos, y eso hice, ¿no? O sea, ya en la parte del pateo, pues grité lo más, lo más fuerte que pude, lo di, mi mejor versión para mí en ese momento, que creo que es lo más importante. Y pues ya, salí feliz de pues, haberlo realizado, ¿no? O sea, quedé en último, pero bueno, yo feliz de haberlo logrado. Ya después de esa modalidad ya venía el reconocido, y de hecho yo había visto las gráficas y yo estaba hasta el final, entonces en un momento como que dije, bueno, todavía somos bastantes en la gráfica, somos muchas, pues voy a pasar hasta el final, entonces no me voy a estresar, pero me subí a ver a mi amiga, a comentarle pues más o menos cómo me había ido, bueno, estaba ahí ella tomando fotos, y de repente cuando volteo en una de las áreas ya estaba mi nombre junto con el nombre de la chica italiana contra la que me tocaba, y yo así de, ¿qué? ¿No estabas yo hasta el final de la gráfica? ¿Soy la siguiente? Y entonces como todavía estaba la modalidad de freestyle, pues bueno, bajé y ya me puse a calentar y dije, ay, no creí que fuera a pasar tan rápido, y bueno, ya el chiste es que igual dije, bueno, tengo que conseguir un coach porque me van a volver a decir lo mismo, pero ya no vi a la coach de Gran Bretaña, entonces de repente encontré a un coach de Bélgica y le dije que sí podía estar conmigo, me dijo que sí, muy amablemente también, pero bueno, aquí también quiero decir que antes, bueno, cuando yo empecé a competir, la modalidad de competencia era totalmente diferente, como que cada quien pasaba solo a hacer su forma, de hecho te avisaban un día antes qué forma te iba a tocar, y la presentaba y ya luego se hacían como cortes dependiendo de las calificaciones, pasaban a la semifinal las 16 mejores y a la final las 8 mejores. Pero ya de un tiempo para acá se cambió y ahora es como versus. A mí me había tocado competir en esa modalidad, pero primero pasaba una competidora a hacer su forma, salía y luego pasaba la otra y así. Y te avisaban igual las formas un día antes. Pero acá no. Acá ahora eran las dos al mismo tiempo y la forma que nos iba a tocar presentar, y eran dos, era en el momento en que ya, bueno, ya estabas en el área, bueno, tantito antes de entrar al área, pero ahí ya que te llamaban, ahí al azar aparecen las formas. Yo nunca había competido en esa modalidad, entonces, pero ya sabía, entonces ya había visto videos y yo había visto que en la pantalla hacían como que el sorteo y ahí aparecían. Pero cuando yo estoy ahí, no veía la pantalla y solo estaban nuestros nombres y yo no veía qué formas y como que dije, ¿pero qué forma voy a hacer? Y yo me esperaba de alguna como los videos que había visto en las otras competencias que yo había buscado y todo eso para informarme, y nunca pasé hasta que ya le pregunté a la chica italiana y a su coach y ya nos dijeron qué formas. Ya también el coach de Bélgica pues me ayudó y me dijo primero JITE, que JITE es una forma que nunca había presentado en competencia porque igualmente cuando se hizo este cambio de reglamento la agregaron, entonces pues era mi primera vez presentándola, pero pues yo me puse feliz, dije, ¡ay, qué padre que mi primer internacional sea esta forma que nunca he presentado! Y bueno, ya después tocó otra, que es una de las más complicadas. La verdad sí, no fue mi mejor presentación de esa forma, que se llama Pyongwon,
pero de todas maneras yo dije, pues no voy a arrastrar los errores, ¿no? Eso creo que es algo muy importante en el PUMSE, y no solo en el PUMSE, sino en otros deportes. A veces empezando la competencia uno puede cometer un error, y si los trae arrastrando puede quedar en último lugar solo no por tus capacidades físicas, sino porque la mentalidad te ganó digamos, en el que dijiste, ya, me equivoqué una vez, ya no vale, ¿no? Y no, creo que lo importante es que así aciertos o errores los deje uno pasar, y si continúe con lo demás viviendo en el presente a lo que sigue, ¿no? No arrastrar ni quedarse en el error ni en los aciertos, porque a veces por eso nos desconcentramos, ¿no? Entonces siento que eso fue lo que hice, y pues al final sí quedé un poquito chueca, pero bueno, yo dije, bueno, lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Y, y bueno, cuando terminé, pues perdí, pero igual yo estaba completamente feliz, ¿no? De haber llegado hasta ahí, de haber hecho puse en un escenario internacional, de pues ver que toda mi familia me estaba apoyando y me dijeron, muy bien, o sea, tú puedes. Obviamente les digo, pues siempre hay cosas que mejorar y todo, pero pues yo sentí que, a diferencia de otras veces, que luego a veces me sentía más fuerte físicamente, pero mentalmente me hacía hacer la forma una manera que no me gustaba, creo que ahora fue un poco al revés. Me faltó más a lo mejor la parte de preparación física, porque pues por cuestiones laborales o por cuestiones de lesiones también hace unos meses, de hecho una lesión que tuve de marzo a julio, no me costó mucho salir de ahí y no podía patear. Entonces eso siento que hizo que mi rendimiento bajara, pero siento que mi mentalidad ahora fue mucho más fuerte. Entonces dije, bueno, ahora es cuestión de nivelarlos, ¿no? Pero dije, todo lo que gané al llegar hasta acá, no, pues no tiene precio. Entonces pues ya después llegué con mi mejor amiga y me puse a llorar de la felicidad, y le dije, pues muchas gracias por que hizo pues el esfuerzo de ir de Francia a Croacia a verme y todo, para seguir viviendo aventuras juntas, porque llevamos muchos años de amistad. Y les digo, o sea, a Josué también, que ya lo entrevisté en este podcast, es de las personas que más le agradezco, porque siempre ha estado ahí para mí desde que yo le dije quiero hacer PUMSE. Siempre ha estado apoyándome, y ahí se desveló y todo para pues poderme echar porras y todo, y pues yo estuve completamente feliz. Y ya después de eso, pues me puse a tomar un poco de fotos, porque bueno, a mí me encanta tomar fotos deportivas, y pues bueno, más de mi deporte, ¿no? Pero como terminó temprano, pues, les digo que a veces las competencias en México terminan muy, muy tarde. Dije, bueno, si ya no me había dado tiempo de visitar cosas que yo tenía en mi itinerario un día antes, porque todo se cambió, pues dije, bueno, ahora vamos a visitarlas hoy. Sí me da tiempo porque era temprano. Entonces, pero bueno, antes de eso teníamos hambre, entonces volvimos. Yo le dije a mi amiga que volviéramos a comprar un chevapi, porque a mí me había encantado y ella no lo había probado, y pues a las dos nos gustó. Pero la diferencia fue que un día antes yo había pedido el chico, y esta vez no nos preguntaron y a mí se me fue la onda, y cuando llega el grande, y las dos nos llenamos, no los pudimos acabar. Pero estaba delicioso. Y, y bueno, ya después de ahí, ya visité el Museo del Chocolate. La verdad es un museo muy bonito. A mí me gustó porque es de cierta manera como interactivo, ya que te dan como una cajita en la cual, como bueno, es histórico, se te va mostrando cada etapa del chocolate a través de la historia. Esa cajita viene con pequeñas muestras de chocolates, dependiendo del periodo. Entonces, primero habla, de hecho en la primera sala pues habla mucho de los aztecas, o de la parte mesoamericana, donde pues el cacao era muy importante. Y al final de cada sala, pues decía, ahora degusta el primer chocolate que viene en tu cajita, ¿no? Entonces ya uno lo probaba, y así fue evolucionando, hasta que, bueno, ya al final tenías una cucharita ahí igual en esa cajita, y había un dispensador en el que salía chocolate líquido, y de ahí podías tomar el que tú quisieras. Entonces agarrabas la cucharita y sacabas chocolate de ahí, y había de tres: había chocolate blanco, chocolate con leche y el chocolate un poco más oscuro. Y no, o sea, toda la gente íbamos ahí, pues estábamos pruebe y pruebe, porque estaba deliciosísimo el chocolate, y a mí, que soy fan del chocolate, me encantó. Aparte, pues después tenían chocolates medio loquitos, así como, eh, pues ahí para poder comprar y todo. Y bueno, ya después de eso, como mi amiga ya había ido, pues yo fui a ese museo sola,
y ella se quedó a dormirse porque ya estaba un poquito cansada. Y luego fuimos las dos juntas al Museo del Videojuego. Igual era el Museo Histórico del Videojuego y te empezaba contando desde pues los años 70, los años 80, 90, 2000 y así. Igual era como qué videojuegos iba en cada etapa. Es un museo grande y es interactivo también porque había máquinas a las que nosotros podíamos jugar. Había un Pac-Man de hecho gigante, había celulares gigantes, también podías jugar Nintendo 10, tenían la parte de Halo y aparte estaba muy, muy padre porque también, tenía videos, tenían también, como unas salas como ambientadas, en diferentes lugares del mundo, incluso la música era específicamente para ese lugar, de un estudio de alguien de esas épocas, ¿no? Con los pósters de las películas de esos momentos, las consolas, así como, pues sí, un cuarto, ¿no? Un cuarto, una habitación de alguien. Y estaba muy padre. Como que te daban el contexto no solo del videojuego, sino del contexto social en ese momento, lo que estaba como haciendo boom en ese momento. Y al final también había una sala grande, así con un montón de videojuegos, así como en sus cajitas, las consolas. Y bueno, a mí me hizo recordar mucho a mi infancia porque yo jugaba mucho con mi hermano. eh, y al final, bueno, eso siento que fue lo que me gustó muchísimo, que fuera interactivo. La verdad, siento que valió mucho la pena. Y ya después de ahí, pues regresamos a nuestro alojamiento y ya eso fue todo por ese día. Ya el siguiente día, que era domingo, pues es el día que tenía libre, que de hecho de manera inicial yo me quería regresar ese día, pero no había vuelos, entonces pues dije, bueno, ya voy a poder turistear un poquito ese día y ya el lunes regresaba. Entonces nos levantamos temprano, fuimos bueno, el plan era ir a desayunar temprano para poder visitar otras cosas que ya teníamos como planeadas. Y bueno, vimos la ruta. Entonces primero vimos que podíamos tomar un tranvía para poder llegar a donde íbamos a desayunar. Pero cuando estábamos en la parada ya se acercó una persona a decirnos que no iba a hacer bueno, que no iba a haber transporte ese día. Se nos hizo raro porque el Google Maps sí lo marcaba, pero dijimos, bueno, quién sabe, ¿no? Y creíamos, de hecho, que iba a haber, que había a lo mejor como una marcha o algo así, no sé, porque no había transportes, o tal vez dijimos, tal vez los domingos no pasa esa ruta, o bueno, el chiste es que pedimos un taxi, como un tipo Uber, y pues no, la verdad es que no estaba muy lejos. Pero cuando tomamos el taxi, bueno, ya vamos así normal, pero de repente nos empezó a alejar de la ciudad, ¿no? Porque estábamos ya en el centro y igual íbamos a desayunar por el centro. Y de repente ya se veía en carretera, se veía campo, se veía que nos estábamos alejando y ella y yo así de, ¿qué pasa, no? Y es que el conductor se ve que también, o sea, bueno, no sé, pero no hablaba mucho inglés. De hecho se veía como asiático y como que no le entendíamos mucho, y solo sí nos dijo que él, como que en breves palabras que lo perdonáramos un poquito porque no sabía, porque lo había marcado por otra ruta y nosotras, sí, está bien, pero veíamos y nos seguíamos alejando, nos seguíamos alejando, nos seguíamos alejando y nos empezamos a asustar. Bueno, yo la verdad sí me asusté, no lo dije en ese momento, pero sí, bueno, de repente yo estaba jugando con que, es un road trip improvisado, pero la verdad es que sí estaba como de, porque ya no estamos en el centro, ¿no? Y le dije, oye, ¿y si sí le decimos al taxista? Y mi amiga así como de, bueno, espérate, porque vimos ya la ruta que le marcaba y solo había como una parte donde tenía que dar la vuelta y se ve que ya nos acercaba al centro. Entonces dice, si da la vuelta ahí, ya no le decimos nada, pero si no, si nos empieza a alejar más, pues ya checamos, ¿no? Y yo le dije, bueno, y afortunadamente sí dio vuelta ahí y ya después nos enteramos que era porque había un maratón. Entonces, pues habían cerrado muchas calles y entonces fue como de, bueno, pero en ese momento sí nos dio mucho miedo, pero ya que una vez que pudimos llegar a donde teníamos planeado desayunar, la verdad a mí me encantó la comida, era unos que se llaman como huevitos fritos,
que eran como huevitos cocidos, pero chiquitos, así como que empanizados, y uno les cortaba y salía así la yema, como que se veía muy rico. Aparte tenía como una cosita blanca, no sé bien qué era, pero a mí me gustó, era como un sándwich o algo así, bueno, más bien con un pan con esa cremita blanca, como tipo, es que no sé si era queso o algo así, no sé si ubica en el jocoque más o menos, con ensalada y aparte los huevitos. Y aparte pedimos unos panes franceses, bueno, pan francés, así con Nutella y plátano, que a mí me encantó. Y en una de esas vimos un insecto en la pared que, bueno, a mí no me dan tanto miedo, pero es que parecía un cien pez, pero como más grande. Entonces mi amiga sí se asustó y estábamos como de, ¿qué es eso? Pero bueno, a ella sí le dio un poquito de cosa. Pero, pero se me hizo muy, muy bonito el insecto, pero sí me sacó de onda porque nunca había visto uno tan, como con patas tan largas. Eh, y ya después de eso seguimos caminando. Allá en Croacia hacen muchos productos de lavanda, entonces también nos acercamos a comprar esas cosas. Vimos un mercadito, que no había muchos puestos, pero bueno, ahí también encontramos una tiendita donde fuimos a comprar, y la señora muy amable, ahí sí nos hizo mucho la plática. Me preguntó por qué veníamos de tan lejos desde México, por qué habíamos elegido visitar Croacia, y ya le dije que yo había ido a competir, y me empezó a decir que qué padre, que cómo me había ido, y la verdad muy amable. Me encantó como su energía, estaba muy, muy feliz de que estuviéramos ahí con ella. Yo siento que les digo esas partes que cuando conectas con la gente, aunque sea un momento muy breve y quizás nunca la vuelva a ver, pero esa energía que te dejan esas personas creo que vale mucho la pena. Después de ahí fuimos a visitar la iglesia de San Marcos, que a mí fue como el monumento más bonito que vi, porque me gusta que bueno, como que la decoración que tiene parece como si fuera un bordado, entonces se ve muy bonito. Ahí cerca estaba el siguiente museo que visitamos, que es el Museo de las Relaciones Rotas. La verdad a mí me fascinó, me gustó mucho. Porque bueno, son objetos que la gente deja de diferentes partes del mundo, explicando por qué representa una ruptura amorosa, ¿no? Había objetos de México, de Japón, de otros países. De hecho, me llamó la atención porque uno de los objetos de México era una receta de mole, entonces ahí explicaba por qué, ¿no? Bueno, a mí las cosas que más me pusieron tristes de ese museo fue cuando las rupturas implicaban una muerte. A veces no era porque ellos habían decidido terminar la relación, sino porque la pareja o uno de ellos había muerto y cosas así, o que implicaba como una enfermedad terminal o algo así, que ahí sí sentí como que pues me dio pues mucha nostalgia, no sé, un poquito de tristeza y así, pero a la vez se me hizo muy bonito. La verdad me gustó bastante ese museo. Y y bueno, después de ahí tratamos de visitar otras cosas como el funicular, pero estaba cerrado. De hecho, también la catedral estaba cerrada. Como que muchas cosas en la ciudad estaban en obras. No sé por qué siempre me pasa eso. Pero bueno, pudimos visitar otras cosas de la ciudad. Eh, y de hecho también encontré un puestecito como con es que no sé es que no sé qué son, pero voy a investigar y a lo mejor les pongo ahí en el video, pero son unas cositas como tiene pelar y adentro tienen como un huesito, pero también bueno, no recuerdo si tienen hueso, de hecho creo que no, ya no me acuerdo bien, pero eran como una carnita suavecita, no tenían tanto sabor, pero la verdad estaban ricas. ¿Qué más? Pues de ahí estuvimos visitando otras tiendas que nos íbamos encontrando por ahí, compramos unos helados, mi amiga y yo nos sentamos a platicar en una placita. Luego también visitamos el estadio porque, bueno, yo tengo un proyecto personal, no tan riguroso, pero que me gusta tomarle, si voy de viaje a algún lado, me gusta ir a ver si hay algún estadio de fútbol o pues de lo que encuentre y tomarle fotos, aunque sea por afuera. A veces he podido entrar, a veces no, pero bueno, le tomé foto al estadio Maximir, que es el del equipo de Dinamo de Croacia y de la selección nacional. Entonces, pues me gustó mucho porque la arquitectura del edificio tiene como si fueran como azulejos, pero como espejos, digamos, entonces se refleja el cielo muy bonito.
y de ahí al cruzando había un zoológico y un parque, no entramos mucho, pero porque ya estamos la verdad cansadas, pero pues entramos allá, había una banquita, también nos sentamos a platicar y la verdad les digo que es como muy verde la ciudad, entonces a mí me gustó bastante. Eh, ¿Qué más? Y bueno, sí, prácticamente como que fue eso. Bueno, yo iba fascinada tomando fotografías porque me encanta la fotografía y más la fotografía también, bueno, deportiva y de viaje. Entonces yo sentí que en este viaje, y sí, como que complementé, o bueno, ¿cómo puedo decirlo? Que junté todas mis pasiones, que es la fotografía, el deporte, la fotografía de viajes, la fotografía deportiva y aparte, pues, el viajar. El viajar mismo para mí es una de las cosas que más me apasionan. Entonces me encantó vivir toda esa experiencia. Y bueno, ya al final dijimos, ya hay que regresar a nuestro alojamiento porque teníamos que hacer las maletas. Y pues mi amiga me decía, es que no te va a caber todo lo que compraste no te va a caber en tu maleta. Y yo así de, ¿cómo que no? Entonces yo ya ordené mi maleta, pues sí te lleva tiempo hacer eso porque a veces pones las cosas de una manera y no caben, y hay que cambiarlas. Y yo le dije que ya había, como un día antes en el Museo del Videojuego habíamos jugado Tetris, pues yo le dije, ya me siento jugando Tetris aquí también para ver cómo encajan las cosas. Y de hecho, pues viajé con doble pantalón, doble chamarra y todo como para que me entraran más cosas en la maleta, pero al final ella se impresionó porque lo logré. Le dije, ya ves, te dije que lo iba a lograr. Y me hubiera gustado traer más cosas, pero ya no cabían. eh, y bueno, creo que fue, después de eso pues ya teníamos hambre, entonces casi no había ya nada abierto, pero encontramos unas hamburguesas que se llaman Yellow Submarine y yo siento que fue de las mejores hamburguesas que he probado. Encontramos incluso unos salchipulpos, no son como los de aquí de México, pero nos impresionó que hubiera, entonces estaba muy rico. Y también la bebida, pedí una bebida de menta, que bueno, yo me la pasé muy, muy bien platicando con ella. La verdad, eh, a mí, bueno, me gustó mucho porque la primera parte del viaje estuve sola, es como que siento que eso te hace vivir aventuras muy padres, pero también me gusta cuando lo comparto con alguien, en este caso fue Andrea, y a la cual pues le mando muchos saludos, le agradezco a ella y a su familia todo su apoyo, toda su amistad desde secundaria, desde segundo de secundaria, eh, y pues pensar que primero estábamos sentadas ahí en México, compartiendo clases de matemáticas y años después estuviéramos compartiendo viajes internacionales, pues es muy, muy bonito compartirlos con ellas y no hubiera sido lo mismo si ella no hubiera estado. Y bueno, pues ya el día siguiente pues me tuve que levantar muy temprano para poder llegar al aeropuerto y parte de mí no quería regresar, pero también estaba muy emocionada por llegar y contarle todo a mi familia. Yo me la pasaba llorando cuando de repente me acordaba de pues todo el apoyo que he tenido, de todas las experiencias que he vivido, que dije valieron completamente la pena. Eh, bueno, algo bonito también es que en los aeropuertos vi que había como museos, exposiciones. En el aeropuerto de Croacia es muy pequeño ese aeropuerto, pero tenía una pequeña exposición de exponentes muy importantes de Croacia. Estaba Nikola Tesla y también otros deportistas, de boxeadores, de básquetbol. Y bueno, era igual como un poco interactivo porque uno podía como rotar las cositas para poder ver la información y las imágenes. Ya después de ahí volé a Francia que ir a mi escala. Y ahí viene otra cosa muy interesante. No crean que ya había acabado todos los contratiempos. Ya que llegué a Francia, mi escala era como de 5 horas. Entonces, pues yo dije, bueno, tengo tiempo de instalarme, voy a empezar a editar mis fotografías y todo. Pero bueno, cuando llegué, vi una sala como muy adecuada como para hacer eso. De hecho, pues mi mamá, creo que era de noche en México, pero mi mamá, les digo que yo creo que ella sufrió, o sea, bueno, ella ya después me contó, ¿no? Que ella sintió demasiadas emociones de que yo estuviera viviendo esa experiencia. Dice que claro, se lloraba, dice, yo lloré de felicidad, de nostalgia, pero también un poco de preocupación, porque tú sola allá, ¿cómo vas a resolver las cosas? Que dice, yo confío en ti, sé que puedes, pero pues esa parte de como mamá,
de pues no dejarse de preocupar, pues es natural, entonces dice que no podía dormir. Eh, entonces, pues yo le dije, les avisaba, ¿no? O sea, ya aterricé, yo dije, a lo mejor no lo ven hoy, lo ven mañana, pero pues ya saben que yo estoy, pues, bien, ¿no? Pero ya me contestó yo, mamá, ¿qué haces despierta? Deberías estar dormida. Y me dices que no puedo dormir. Y le dije, ¿qué? ¿Estás nerviosa por mí? Y me dice, bueno, sí, pero también estoy emocionada. Entonces le dije, bueno, ahorita me voy a instalar y te voy a hacer videollamada. Ya le iba a contar y así, ¿no? Entonces cuando voy viendo en qué puerta me tocaba, creo que primero había dicho que la M, entonces, pues tenía que tomar, como el aeropuerto de París es muy grande, y de hecho es algo que les quiero compartir, si ustedes en algún momento llegan a ir al aeropuerto, vayan con mucho tiempo de anticipación, porque como es grande, las puertas a veces, aunque sea, no sé, de L a M, tiene uno que tomar autobuses o un trenecito que va de un tiempo a otro y no pasan a veces tan seguido o a veces sí, pero no se confíen. Entonces, en aeropuertos grandes, principalmente, digo, siempre vayan con tiempo, pero porque una vez anterior casi pierdo un vuelo y no fue nada bonito. Y precisamente por eso, por esa experiencia previa, dije, no me vuelve a pasar, yo voy a estar donde va a salir mi vuelo y de ahí ya no me voy a mover porque no va a pasar eso, ¿no? Entonces, ya, para llegar a esa puerta tuve que tomar, bueno, bajar unas escaleras. El chiste es que me llevé como 40 minutos en llegar de una puerta a otra y dije, bueno, ya estoy aquí donde va a ser, porque tuve que esperar bastante tiempo el camión que me llevaba de una puerta a otra. Y cuando voy llegando, veo que, bueno, primero empecé a escuchar muchas personas hablar español y dije, ya, es mi gente, son mexicanos. Entonces ya les pregunté como de, ¿ustedes son del vuelo de las 3? Y me dijeron, sí. Dije, perfecto, ya. Dije, bueno, ya me voy a quedar con ustedes porque pues ya sé que aquí es. Y me dijeron, sí. Pero dice, fíjate que nos acaban de cambiar la puerta. Y yo así como de, cara. Y yo he vuelto a ver la pantalla y sí, nos la habían cambiado, ya no era esa. Entonces dice, entonces vámonos a la otra. Y yo, bueno, pues yo lo sigo, ¿no? Y de hecho, ya después había un chico con el que empecé, porque también él iba solo, y empecé a platicar con él y me dice, es que yo vengo de la otra puerta y o sea, no, ya me cambiaron una vez y llego aquí y nos dicen que otra vez no es ahí. Y yo, no, yo apenas acabo de llegar a esta. Y me dice, bueno, pues ya vámonos. Y ya nos fuimos platicando. La verdad es que fue una persona muy agradable. Resulta que también es de la Ciudad de México. Y yo, fue muy bonito porque a él también le gusta el deporte. Entonces como que empezamos a platicar mucho de eso. Y a mí se me hizo una plática muy amena. De hecho, ya hasta los demás pensaban que los dos habíamos ido a competir, pero le dije, no, yo lo acabo de conocer aquí, él apenas acá. Pero todas las demás personas ya prácticamente éramos casi, bueno, no sé cuántas personas, ¿no? Pero sí éramos muchísimos ya. Yo dije la mitad del avión de mexicanos, porque pues ellos iban como en un tour y todo eso. Y pues ya nos íbamos acompañando. La cuestión es que cuando llegamos a la puerta que decía que nos habían cambiado, nos vuelve a decir que no era esa, que era otra. Entonces nosotros así de, ¿qué? No puede ser. Ahí vamos a la otra. Y resulta que otra vez, ¿no? Hasta que ya nos hartamos y le dijimos a las personas así de, a ver, ¿cuál va a ser? Y nos dijeron, no, es que nosotros no sabemos. Y ya un guardia, bueno, uno de los de ahí nos dijo, miren, todavía es muy temprano, espérense hasta las 2 y de ahí seguramente la puerta que les marque ya va a ser la definitiva porque ya no creo que se esté cambiando. Bueno, nos esperamos ahí un tiempo. Yo ya tenía hambre, entonces fui a conseguir algo de comer, no conseguí lo que quería, pero bueno, la cuestión es que dije, bueno, con que me quite el hambre, todo bien, ¿no? Y después entonces ya dieron las 2 y nos dijeron, no, que sí es en la otra. Bueno, ahí vamos de nuevo a cambiarnos. Y siempre tuvimos que tomar como estos autobuses que les digo, y llegamos a esa puerta y resulta bueno, ahí sí, nos dijeron que sí, que bien, y entonces ya, pues sacamos nuestro pase de abordar. Bueno, paréntesis, antes de eso, yo cuando llegué a esa puerta ya faltaban como unos 20 minutos para abordar, pero pues todavía no nos habían llamado, entonces todos están los demás esperando sentados, y yo vi una exposición de fotografía, que de un fotógrafo que vi por primera vez en mis clases de fotografía en la facultad, y yo dije, necesito ir a esa exposición porque pues era gratis dentro del aeropuerto y todo. Entonces, bueno, ya, yo estaba cansada, pero dije, va a valer la pena. Y de hecho dije, bueno, aunque le tome fotos y después las vea, pero pues no me la quiero perder, ¿no? No siempre se viene hasta acá como para perdérsela. Y la verdad es un fotógrafo que vale mucho la pena conocer porque pues tomaba fotos muy padres de fotografía análoga. Y bueno, el chiste es que yo corrí con la exposición y ya regresé.
De hecho, hasta le tuve que mandar mensaje a mi mamá de, oye, yo sé que yo te dije que una videollamada, pero es que nos traen de una puerta a otra, pero afortunadamente ya estoy con más mexicanos y ella así como de, bueno, ok, todo está bien. Y ya, llegamos, nos ven nuestros pases, que yo dije, pues ya vamos a abordar. Pues, oh, sorpresa, no, nos metieron a otro autobús y nos llevaron a la otra puerta y todos así de qué, o sea, ya todos cansados de ir de puertas a puertas, pero bueno, ya que al fin pudimos abordar el avión, pues igual me puse a ver una película que se llama King Richard, que es la historia del papá y bueno, de Serena Williams y Venus también, estas chicas tenistas, pues como su historia, ¿no? Familiar, de cómo fue que empezaron en el tenis y todo eso. Igual yo de repente se me salían las lágrimas por cuestiones que pues uno, como les digo, se siente identificadas en el deporte. Y y bueno, después también pues nos dieron de comer, igual otra vez yo pedí pasta, la verdad me gustó esta pasta que nos dieron. Ya después de un tiempo y luego intentaba dormir, pero no podía. De hecho, ahí yo creo que fue cuando en el viaje ya había tenido, como les digo, de repente me daba sentimiento y yo lloraba como de la emoción de estar viviendo esa meta desde que mucho tiempo estuve yo visualizando. Pero yo creo que también por vivir el momento y de no distraerme, pues no había podido como sacar el sentimiento. Pero cuando iba viendo en el avión la ventana, porque a mí me encanta ver, siempre que viajo en avión no me dejo de fascinar de ver las nubes o los paisajes que aparecen desde la ventana del avión. Me puse música y empecé a llorar, así como que bueno, a sollozar, obviamente pues fue como un llanto como hacia mí porque pues no iba a llorar ahí a todo volumen en el avión, ¿no? Pero como que y yo me aguantaba, no sonaba, pero yo estaba como que sintiendo la emoción y decir pues agradecer a la vida, ¿no? De agradecer de poder estar viviendo esa experiencia y no solo eso, porque en algún momento yo también dije, si no lo logro, soy afortunada incluso de poder hacer el deporte que amo o de experimentar otras cosas porque sé que muchas personas no tienen esa oportunidad. Entonces creo que también hay que pues agradecer lo que a veces puedes decir no tengo mucho o a veces decir tengo demasiado, dependiendo de qué perspectiva lo veas. Claro que no es bueno conformarse, es bueno ir por más, pero que eso no te distraiga de lo que tienes en este momento, ¿no? Entonces yo lo que más agradecí es las personas, los momentos, la conexión conmigo misma, con los demás y pues simplemente venía pues siendo muy feliz, ¿no? Y ahí me puse a tomarle fotos desde la ventana del avión porque estábamos pasando por unas montañas que ya tenían nieve y yo amé esa fotografía y dije, wow, o sea, qué padre se ve que la naturaleza te regale estas vistas, ¿no? Y bueno, ya llegó un punto en el que yo ya empezaba a tener hambre, ya después de muchas horas, ya no faltaba tanto para llegar a México, pero en eso dan el aviso de que vamos a pasar a Estados Unidos a cargar combustible y pues sí fue una pausa como de 2 horas, si no mal recuerdo. El chiste es que pues como pude avisé en mi casa que se había atrasado el vuelo para mi llegada. Y yo ya tenía hambre, pero no nos iban a dar de comer hasta que otra vez pudiera, hasta otra vez despegar el avión. Y también nos dieron cosas muy ricas. Yo me acuerdo que en ese momento nos dieron un panecito como de tomate calientito que estaba delicioso. No sé si yo tenía mucha hambre, pero yo estaba de, ¿qué es esto? Wow, tengo que aprender a cocinar. Pues ya podré ver después de qué era. A ver si me sale. De hecho, muchas de las cosas que vi o de las que probé allá quiero recrearlas. Si en algún momento las hago, tal vez se las comparta. Bueno, ojalá no prometo nada, pero pues ojalá pueda compartirles, ¿no? Eh, y bueno, ya que llegamos a México, pues ya estaba muy cansada, la verdad. Y ya llegué como a las 7 de la noche. No, es cierto, de eso iba a llegar, pero no, ya llegué como a las 9. Y pues en lo que te dan las maletas y todo eso, todavía me encontré al nuevo amiguito que había hecho, que les digo que habíamos platicado acerca del deporte y todo eso. Y pues ya nos despedimos y todo.
ya vi a mi mamá, y que mi mamá empezó a llorar cuando me vio, y yo también lloré cuando la vi, porque pues a ella le debo muchísimas cosas, le agradezco absolutamente todo, porque sin ella esto no hubiera sido posible, y pues compartirlo a la distancia, yo ya tenía esa ansia de podérselo compartir en persona, ¿no? Y pues bueno, al siguiente día ya tenía que ir a trabajar, entonces pues les resumí más o menos el viaje, ya les dije mañana ya veré, la verdad es que el regreso fue un poco pesado porque pues no tenía energía de nada, apenas ya mi cuerpo se estaba acostumbrando al cambio de horario, y es cuando otra vez regresé al horario de México, pero pues valió completamente la pena. Entonces, bueno, ya nada más les quiero dar mi conclusión. Disculpen si hablé mucho, todo eso, pero la verdad es que me emocionó demasiado esta experiencia y les digo, quisiera pues compartirles todo lo que sentí, todo lo que viví y pues ya como conclusión y como reflexión de acerca de todo de toda esta experiencia me gustaría pues recalcar varias cosas, ¿no? La primera es que a veces pues dudamos de nuestras metas o de si lo podemos llegar o no a lograr, por lo que luego a veces comentarios externos, ¿no? O incluso a veces somos muy exigentes con nosotros mismos y nos dudamos si vale o no la pena. Yo digo que desde mi perspectiva, yo les puedo aconsejar, o bueno, no sé si sea un consejo, pero más bien como yo lo veo es así. Si tienen una meta, no importa qué tan lejana o cercana se vea, ustedes, si les apasiona el camino, yo eso es lo que les recomiendo, ¿no? O sea, si es una meta que a lo mejor para todos es wow, pero a ti no te hace sentido, no sé si valga mucho la pena ir por ella. Pero si a ti te nace y que te nazca la meta, pero también te nazca y seas lo más feliz en el camino posible, ¿no? Y feliz no me refiero a que totalmente todo el tiempo estés sonriendo y que todo sea miel sobre hojuelas, sino que te haga tanto sentido la meta que incluso en los momentos que sientas que te vas a rendir, pues vivas tu emoción, la saques de manera sana y con el tiempo puedas decir, es suficientemente fuerte este objetivo para yo poder trascenderlo y poderme volver a levantar para seguirlo persiguiendo, ¿no? A veces no se da en el momento que nosotros queríamos, a veces no se da como nosotros habíamos pensado, pero creo que si uno persevera puede o lograr eso o lograr otras cosas que uno no había pensado que iba a lograr al ir a esa meta. A veces podemos lograr esas metas, a veces no, pero creo que cuando uno va por el camino que de verdad le nace, va a ser feliz al final, ¿no? Claro que les digo, va a haber emociones como la frustración, como la tristeza, y no está mal. Creo que también es bueno reflexionar sobre que estas emociones no son malas, ¿no? Simplemente vienen a enseñarnos cosas y hay que darle su lugar, porque cuando intentamos evadirlos, creo que es peor. Porque bueno, yo también ya, seguramente en otro video yo les contaré acerca de toda mi historia deportiva para que entiendan a lo mejor cómo llegué a estos pensamientos o estas reflexiones, pero pues sí, hubo cosas que otras metas que no logré, pero eso a veces me hizo afianzar más esta meta que también mucho tiempo pensé que no iba a lograr, pero yo dije, no importa lo que esté en mí, yo lo voy a hacer porque disfruto el camino, porque de lo más básico, hacer punce a mí me apasiona demasiado y siento un fuego interno y dije, a eso le voy a hacer caso. En algún punto también dije, parece que no se va a lograr el internacional, y primero me sentí triste, pero después dije, pero soy feliz en el camino, o sea, independientemente de si se logra o no, estoy siendo feliz. Si mi respuesta hubiera sido no, dije, pues sí, hay que cambiar lo que estás haciendo. Pero mi respuesta fue sí. El simple hecho de ir a entrenar pum, a mí me hace feliz. El simple hecho de, bueno, entre comillas, simple hecho, porque la verdad para mí significa mucho, ¿no? El compartir momentos con mis familias, con mis amigos que hice en ese camino por querer llegar a esa meta, que no hubiera conocido a esas personas si no hubiera ido por esa meta, yo dije, gané más de lo que parece que hubiera perdido incluso con cosas que no logré. Entonces dije, eso es lo que vale la pena, la conexión que tienes contigo mismo, la conexión que tienes con la naturaleza, con tu entorno, con tus amigos y tus seres queridos, creo que es de las cosas que vale la pena, ¿no? Entonces, pues los invito a que sigan sus metas. Si un tiempo no se da, porque yo también le había puesto
una fecha anterior a esta y no se daba y luego le di a otro, incluso yo había pensado en otros países como Canadá, como Brasil, o incluso con Croacia, pero hace 2 años, o sea, imagínense, y no se logró hasta después de ese tiempo, ¿no? Y yo dije, pues valió la pena la espera por todos los aprendizajes que tuve, ¿no? ¿Qué más? Pues creo que también en la parte de centrarse en el resultado, les digo, sí está bien tener objetivos medibles, decir yo quiero ganar o hacer tal cosa, pero creo que también a veces nos olvidamos de que es un proceso en el que tenemos que fallar sí o sí para aprender y trascender, en el que a veces no van a salir las cosas como queramos porque muchas cosas no están en nuestro control. Creo que es bueno soltar eso, lo que no está en nuestro control, y afianzarnos a los que sí. Pues tener en cuenta la parte de tener un camino sano, no solo internamente, sino a nivel social también, impulsar a los demás, a los que vienen atrás de nosotros, o porque de todos podemos aprender. Pues aprendemos de niños, de adultos, de gente de nuestra edad, y creo que lo importante es esta parte de ser humilde, de poderle transmitir a alguien y a la vez de que hayan transmitido también aprendizajes a nosotros, ¿no? Yo la verdad quiero agradecer a todas las personas, ay, perdón, ya voy a llorar, a todas las personas que han sido parte de mi camino y, ay, perdón, soy muy, es que sí soy muy chillón en estos momentos, ¿no? Pero eh, a todos mis invitados del podcast que he tenido hasta hoy, e incluso a los que vendrán, les quiero agradecer mucho porque yo antes de ese viaje, yo al escuchar sus historias no sabía si iba a ir o no a Croacia, pero yo escuchaba su pasión y yo llegué a llorar porque esa pasión que me transmitían, yo decía, es que es lo mismo que yo siento, ¿no? Yo sé lo que ustedes sienten porque yo también lo he sentido, tanto la pasión como las frustraciones, como las partes de las lesiones, las dificultades, o sea, aunque a veces no sea la misma dificultad que yo viví, pero podía sentir esa empatía por ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando Laura contó su experiencia en el Mundial y muchas cosas que ella contaba, yo a veces la sentí, ¿no? En este viaje, a pesar de que no es el mismo nivel, que este era un abierto y ella compitió en un Mundial, pero yo decía, cuando ella me dejó una gran lección, ¿no? Al final de que había perdido contra Corea, pero se había sentido la persona más feliz del mundo, yo dije, es que yo quiero ser esa persona, ¿no? Eh, quiero, así no importa gane o pierda, yo quiero sentirme la persona más feliz del mundo y así fue, ¿no? Entonces, pues quiero agradecerles porque me fui muy motivada escuchando las historias de cada uno de los invitados que tuve aquí, de conocer pues las historias de otras personas también, de otros atletas, de otros países, de otros contextos, o incluso no solo de cuestiones deportivas, ¿no? Incluso familiares míos que he visto cómo han trascendido obstáculos impresionantes que pues a mí me motivan, ¿no? Mi hermano, agradecerle muchísimo porque yo siempre diré que es una de las personas que me ayudaron a seguir en este camino deportivo cuando muchas veces quise rendirme, a mis profesores, a todos los que he tenido que me han forjado en mis caminos deportivos, no solo en el taekwondo, sino también en otros deportes, porque de todos se ha aprendido muchísimo y no estaría aquí si no hubiera sido por ellos. Entonces yo estoy sumamente agradecida con la vida, con las personas que han formado parte de mi vida y tal vez ya fui muy redundante, pero es que de verdad es algo que siento que no puedo o no termino de transmitir con palabras, ¿no? De todo corazón espero que les haya servido escuchar mis palabras, mi experiencia. Les digo, lo que les sirva, tómenlo, lo que no, deséchenlo, también está bien, cada quien tiene su propio camino, pero sí me gustaría decirles que sean más amables con ustedes mismos y que disfruten su vida, porque no sabemos cuándo podemos, pues no sabemos ni siquiera cuándo vayamos a morir, y pues el chiste es vivirla, ¿no? Vivirla realmente. Bueno, algo que no conté que sí me gustaría recalcar rápido es que yo antes de ir a Croacia, pero que ya sabía que iba a ir, y me grabé un video a mí misma, o sea, hablándome para verlo ese día de la competencia. Y ese día de la competencia lo escuché
Y me ayudó muchísimo porque es como mi yo del pasado hablándome y diciendo, recuerda por qué estás aquí, recuerda la verdadera esencia de esto, no solo se trata del resultado, vamos a mejorar y lo que sea, pero pues ya eres una persona muy valiosa, ¿no? Por haberlo intentado. Les digo, a veces los miedos nos traen como muchos bloqueos de, ¿y si mejor no lo hago? ¿O qué van a decir de mí? Y yo digo, callen esas voces y sigan a su verdadera esencia, ¿no? Eh, pues sí, muchas cosas nos darán miedo. Aquí, como en este caso les digo, el viajar sola, ir a otros países con otros idiomas, pero pues si es lo que los apasiona, de verdad que va a valer demasiado la pena. Y pues bueno, solo los invito a eso, no se rindan, a veces es bueno cambiar la meta, a veces es bueno cambiar el camino, pero dejar la misma meta, etcétera. No hay una regla, simplemente que ustedes se sientan cómodos con lo que están haciendo en su día a día, ¿no? Y pues bueno, me despido recordándoles que siempre pueden resurgir de sus cenizas para emprender el vuelo nuevamente. ¡Nos vemos!